Este es el momento en que vamos a predicar la palabra. Abra su Biblia o manténgala abierta porque ya usted la tenía abierta en 2 de Corintios 4, 7 al 9 y también en los versículos 16 al 18 estaremos predicando con el título El sufrimiento, parte de nuestra restauración. El sufrimiento, parte de nuestra restauración. Como ya hemos orado, permítame compartirle este pensamiento que sirve como tesis para ser demostrado en esta plática, en este mensaje de parte de Dios, por supuesto, para restauración de su vida. El pensamiento dice, como cristianos tenemos que entender y aceptar que el sufrimiento, además de ser parte de la vida cristiana, también es usado por Dios para acercarnos a Él. Lo repito, como cristianos tenemos que entender y aceptar que el sufrimiento, además de ser parte de la vida cristiana, también es usado por Dios para acercarnos a Él. En 2 de Corintios 4, 7 al 9 y los versículos 16 al 18 en la versión Palabra de Dios para Todos dice: tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. Por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, escuchen bien, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Y el versículo 16 de 2 de Corintios 4 dice, por eso no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver. Lo que se puede ver solo dura poco tiempo. En cambio, lo que no se ve dura para siempre. Esa es la palabra de Dios, el título, el sufrimiento, parte de nuestra restauración. Quizás hasta hoy usted no ha ligado, no ha conectado la restauración de su vida con el sufrimiento o el sufrimiento con la restauración de su vida. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define el sufrimiento como el padecimiento, el dolor o la pena, y establece que es también la paciencia, la conformidad y la tolerancia con que se sufre algo. Así que el diccionario muestra el sufrimiento como una consecuencia o un resultado de lo que se espera o de lo que se está buscando. Es un proceso que termina en paciencia, conformidad o tolerancia. A nadie le gusta el sufrimiento. De hecho, después de la caída, entiéndase el pecado original de nuestros padres, Adán y Eva, y a través de los cuales heredamos el miedo, la vergüenza y la culpa, sentimientos que se alojaron en nosotros, modificando, dañando, enlodando la personalidad creada por Dios a su imagen y semejanza. Aunque estos sentimientos son los causantes del sufrimiento en nuestras vidas, a ellos mismos no les gusta sufrir. Sin embargo, debido a lo que estamos viviendo en este tiempo, a todas las situaciones que adversan en contra nuestra, de parte del Señor y con la Biblia en la mano, entiéndase la palabra de Dios, voy a mostrarle el valor, la importancia del sufrimiento en nuestras vidas para nuestra restauración. Por eso el pensamiento, como cristianos tenemos que entender y aceptar que el sufrimiento, además de ser parte de la vida cristiana, también es usado por Dios para acercarnos a Él. Esa es una gran verdad que usted y yo debemos entender.
es que cuando fuimos salvados por Cristo, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, y que al recibirlo ahora nos libra de la condenación eterna, esa es una verdad, pero no nos libra del sufrimiento. Escuche lo que dice Juan 16:33 y después el versículo 20. Yo les dije esto, dice Jesús, para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes, yo he vencido al mundo. ¿Ve usted? ¿Ve usted cómo Jesucristo mismo nos advierte que mientras estemos en el mundo, aunque ahora estamos salvados en él, el sufrimiento será parte de nuestra vida? Pero note la promesa que él da al principio del versículo. Yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En otras palabras, el sufrimiento es una realidad, pero también es una realidad que no tenemos que perecer, desmayar, sentirnos que no hay esperanza en medio del sufrimiento, porque Cristo, que es nuestro tesoro, como vamos a ver en el texto que viene a continuación, en 2 Corintios 4, también Él es nuestra paz. En el versículo 20 de Juan 16 continúa el Señor explicando: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Mientras nosotros sufrimos, porque estamos en una relación con Cristo, camino a ser transformados, y esa transformación no solamente produce sufrimiento por el hecho de que estamos en el mundo, pero no participamos de las cosas del mundo. Sufrimiento por el hecho de que Satanás, enemigo mortal de Dios y de sus hijos, nos adversa para hacernos caer, hacernos desviar, y eso nos causa sufrimiento. Pero también sufrimos en el mundo porque estamos infectados de miedo, vergüenza y culpa. Y como dice la Biblia en Romanos 8:29, el Señor nos ha llamado para conformarnos a la imagen de su Hijo, para transformarnos. Así que el sufrimiento, podríamos concluir hasta aquí que aunque es parte nuestra, aunque vive en nuestro interior o es producido desde nuestro interior, también el hecho de sabernos siervo de Dios, apartado del pecado, produce sufrimiento porque tenemos un enemigo tenaz que nos adversa, que nos persigue. Como dice la Biblia en 1 de Pedro, que dice que debemos velar porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Como dice Juan 10:10, la primera parte, Satanás no viene sino para robar, para matar y para destruir. El texto dice el enemigo, ese enemigo es Satanás. Es nuestro adversario, es nuestro acusador. Pero qué hermoso saber que el Señor nos dice en Juan 16:20, confiad, yo he vencido al mundo, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Juan 16:33 y el versículo 20. En 2 Corintios 4, 7 al 9, el Señor nos llama a entender el sufrimiento y valorarlo como parte de nuestra restauración. Dice el versículo 7 de 2 Corintios, usted lo tiene en su Biblia, por favor no la cierre, manténgase con ella abierta porque estaremos viendo los versículos 7 al 9 y 4 al 16. Dice el 7, tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestras vidas no viene de nosotros sino de Dios. Permítame explicarle la idea de este texto. El tesoro del que habla el texto se refiere a Cristo. Cristo es nuestro tesoro. Dice que Él es la imagen del Dios invisible. Él es el que es por sobre todas las cosas. Él es la palabra hecha carne, la palabra encarnada. Y esa palabra ahora está en nosotros y nosotros estamos en Él. Pero somos barro. El barro, como usted sabe, es desechable, es simple, es sin forma. Pues literalmente Dios usa las pruebas, el sufrimiento para darnos su forma, para convertirnos a la imagen y semejanza de Él, como lo hizo en Génesis al formarnos. En Eclesiastés 7:14 dice que cuando te llegue el bien, goza del bien, pero cuando llegue el mal, considera que Dios trae lo uno y lo otro para que fuera de Él nada encontremos.
El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Dice el texto de 2 de Corintios 4:8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Me gusta como lo dice la palabra de Dios para todo, que estamos perseguidos, pero Dios no nos abandona. Así que Dios está viendo el sufrimiento, pero permítame decirle, Dios no está interesado en llevarse el sufrimiento, porque mientras estemos en la tierra, ese sufrimiento que vivimos es parte de nuestra vida cristiana. La adversidad, el sufrimiento o las pruebas no deberían sorprendernos entonces, como dice la Biblia en 1 de Pedro 4:12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, y escuche ahora, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces le podemos preguntar a Pedro, ¿qué hago entonces, Pedro? El versículo 13 responde, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación, o sea, manifestación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Y el versículo 14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Para entender 1 de Pedro 4:12 al 14, que nos llama a no sorprendernos de las pruebas que nos están viniendo y que de las cuales estamos siendo partícipes, tendríamos que leer Romanos 8:16 y 17, que dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pero escuche ahora, si es que padecemos con Cristo. Este padecimiento que estamos viviendo es parte de nuestra restauración. Este padecimiento es parte no solamente de la guerra que el enemigo ha declarado a Dios y a sus hijos, sino también que es parte de que este viejo hombre en nosotros adversa contra la voluntad de Dios, pero Dios quiere que nosotros sujetemos el viejo hombre a la voluntad del Señor, y eso también nos causa sufrimiento. Aunque tengamos problemas, sabemos que no estamos derrotados porque ya hemos vencido en Cristo. Esa es la idea de 2 de Corintios 4:8, volviendo al pasaje. Sin importar lo que nos cause sufrimiento, Dios no nos abandona. Esa es la idea en el versículo 9 de 2 de Corintios 4:8. Es como lo dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y me encanta lo que dice el versículo 32 de Romanos 8. Que Dios no nos negará nada. Él nos dará todas las cosas juntamente con Cristo, porque Él no negó ni aún entregarnos a Cristo, parafraseado el versículo. Así que como cristianos tenemos que entender el pensamiento una vez más y aceptar que el sufrimiento, además de ser parte de la vida cristiana, también es usado por Dios para acercarnos a Él. Los versículos 16 de 2 de Corintios 4 establecen, por tanto, no desmayamos. En otras palabras, si sabemos que Dios está de nuestra parte en medio del sufrimiento, y aunque nos derriben, no nos van a destruir. Si sabemos que no pueden hacernos desviar, entonces, ¿qué vamos a decir? Pues no desmayamos, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Dios no se rinde en nosotros ni por nosotros. Nosotros no nos rendimos ante el sufrimiento. Nuestro viejo hombre y el cuerpo físico se envejecen, se desgastan, se debilitan. Pero el nuevo hombre en Cristo, el verdadero hombre, el que va a trascender a este mundo caído, el que vivirá en la eternidad con Cristo en paz y gozo, no, escuche bien, no se desmaya, no muere, sino que se va renovando y fortaleciendo todos los días. 2 de Corintios 4:16. Debemos enfocarnos en la eternidad en medio de nuestro sufrimiento. Eso lo dice en el versículo 17 de 2 de Corintios 4. Escuche bien. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es que estamos
enfocados en la eternidad, y entonces podemos ver que este sufrimiento, este dolor, esta enfermedad, esta necesidad que estamos pasando, este ataque de Satanás, esta presión del mundo sobre nosotros, sin importar de dónde venga la adversidad, de dónde venga el sufrimiento, si nace de dentro de nosotros por nuestro sentimiento de miedo, vergüenza y culpa, o si viene de afuera por el ataque, lo importante es que entendamos que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La pregunta es, ¿por qué produce esto? Pues entonces dice el versículo 18 de 2 de Corintios 4, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sabe por qué nos sentimos cada vez más firmes y cada vez creciendo más? Esto acontece porque nosotros en medio del sufrimiento no nos enfocamos en la temporalidad que tenemos aquí en el mundo, sino que nos enfocamos en la eternidad gloriosa que tenemos para con el Señor. Alguien lo dijo de esta manera: nosotros magnificamos el sufrimiento porque lo comparamos con nuestros anhelos caídos, con nuestros anhelos terrenales. Cada vez que usted y yo nos enfoquemos en el sufrimiento desde el punto de vista de lo que quiero, de lo que deseo, de lo que no alcancé, de lo que no logré, terminaremos frustrados, llorando en el piso. Pero si usted y yo tomamos, y esa es la idea de 2 de Corintios 4, 16 al 18, tomamos el sufrimiento y lo ponemos al lado de los sufrimientos de Cristo, al lado de sus padecimientos, o lo ponemos no solamente al lado de Cristo y de sus padecimientos, sino en comparación con la eternidad, entonces daremos gloria a Dios y diremos: gracias, Señor, porque no miro las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y podríamos decir, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Para ir concluyendo, lo que la Biblia nos manda es que en medio del sufrimiento nosotros quedamos desnudos con una sola ropa que vestirnos. Esa ropa es Cristo, su gloria, su poder, su gracia, su amor, su perdón para nosotros. Escuche cómo lo dice 2 de Corintios 7:10, siguiendo el mismo hilo. Porque la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que lamentarse. Pero la tristeza del mundo degenera en muerte. Lo que está diciendo es que si eres cristiano y Dios está viendo tu sufrimiento, Él lo está causando, lo está trayendo, lo está permitiendo, gózate, porque esa es parte de tu salvación y por ende de tu restauración. Pero si estás en el mundo, sufriendo en el mundo, ese sufrimiento solamente es muerte y parte de tu muerte. Así que la aplicación y la conclusión que hacemos es que tratar de separar el sufrimiento de nuestra vida cristiana es un error. Trate de separar el sufrimiento de su vida cristiana y usted verá qué grande error, puesto que antes de ser creyentes sufríamos como consecuencia de estar perdidos y sin esperanza. Ahora sufrimos como consecuencia de que estamos viviendo en un mundo separado de la voluntad de Dios, pero también sufrimos por la lucha interior que libramos para ser conformados a la imagen de Cristo, no al viejo hombre. Concluyo entonces que celebremos el sufrimiento como la manera divina para mantenernos enfocados en Dios y su voluntad. Usted escuchó lo que acabo de decir. Celebremos el sufrimiento como la manera divina de mantenernos enfocados en Dios y su voluntad. Como dice Eclesiastés 7:14, goza el día del bien, pero el día del mal considera que Dios trae o permite, parafraseando el versículo, lo uno y lo otro para que el hombre nada halle fuera de él. Permítame concluir nuestro mensaje. El sufrimiento parte de nuestra restauración, leyendo el pasaje que hemos usado para predicar en este día en 2 de Corintios 4, 7 al 9 y los versículos 16 al 18. Léalo conmigo si es posible, mirándolo en su Biblia.
Tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. Por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Y escuche ahora, aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Por eso, versículo 16, no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo envejece y se debilita, pero dentro de nosotros, nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver. Porque lo que se puede ver solo dura poco tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. Padre, gracias. He predicado tu palabra. Ayúdanos a entender que tú nos llamas a gozarnos en medio del sufrimiento y a ver el sufrimiento como parte de nuestra restauración. Danos valor, danos sabiduría y danos entendimiento para en medio del sufrimiento ir hasta ti, depositar nuestras cargas en fe, depositar, Señor, todos nuestros anhelos en fe, depositar todas nuestras persecuciones en fe y terminar diciendo, hágase tu voluntad, no la mía. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Esperamos que Dios te haya bendecido y te siga bendiciendo a través de este mensaje que no es otro que mensaje de su palabra. Y recuerda, si no lo sabía, que el sufrimiento es parte de tu restauración. Dios te bendiga, iglesia.